La siguiente sesión va a ser el 14 de mayo. Viene el doctor Frank Espinosa de Argentina. Él es nutriólogo, endocrinólogo, el cual va a hablar de un tema también muy interesante que es la microbiota, pero desde el punto de vista ya más de fisiología, y va a ser dos temas importantes para discutirlo allí. Y se va a hablar sobre la fructosa, verdaderamente el rol de la fructosa y la importancia de evaluar a la fructosa en el consumo diario de alimentación. Vamos a dar inicio a la segunda parte y vamos a hablar sobre la importancia del conteo de carbohidratos en diabetes y obesidad. Sabemos que el carbohidrato de alguna manera es el que repercute en la diabetes y la obesidad, y es muy importante saber cuánto de carbohidratos comemos al día, y muchas veces los que tienen más problemas son los pacientes con diabetes tipo 1. Los diabetes tipo 2 es en forma relativa, porque vamos a evaluar en la segunda charla, que es sobre índice glicémico, que verdaderamente hay alimentos que no parecen que tengan tanta repercusión en la glicemia, pero por su velocidad o índice glicémico sí repercuten en la glicemia. Tengo el gusto de presentar a la licenciada Roxana Román, quien es nutricionista y maestría en diabetes, y actualmente se desempeña como nutrióloga en el Hospital Arzobispo Loaiza. Ella nos va a hablar de la parte básica del conteo de carbohidratos. Después hay una segunda parte que se va a realizar, que es la parte de la lectura de etiquetas y sobre el conteo de carbohidratos en etiquetas, que va a estar a cargo de la licenciada Vanessa Cifuentes, quien es del Centro de Investigación de Diabetes, Obesidad y Nutrición, nutrióloga del centro. Ustedes han recibido un material que ha sido elaborado por el centro y por la sociedad, el cual trata de evaluar los alimentos peruanos de alguna manera, para que ustedes vean que también es importante el conteo de carbohidratos de alimentos de la zona y de la región. Muy bien, invito a la licenciada Roxana Román. ¿Prefieres micro o prefieres aquí? ¿Prefieres viendo acá? ¿Esto? ¿Está bien? Ya. Sí, esto. Muy buenas tardes. Bueno, después de haber pasado un break y habrán contado sus carbohidratos, ¿no? Muy bien, vamos a hablar entonces de la importancia del conteo de carbohidratos en la diabetes y obesidad. La ADA, la Asociación Americana de Diabetes, menciona pues que esta es una estrategia educativa, nutricional, que ha permitido que el paciente diabético se adhiera más a este tratamiento. Y sí, es cierto, también se trabaja más con los pacientes tipo 1, porque ellos son los que reciben insulina intensivamente. Pero también se puede utilizar en pacientes tipo 2, en obesos, ¿no? Y lo principal aquí es que el rol protanólico lo tienen los carbohidratos, ya que ellos son los que tienen impacto a nivel de la glucemia, ¿no? Y consiste pues en que es el ajuste de la insulina con la cantidad de carbohidratos que va a encontrar en la comida o en un alimento, ¿no? ¿Cómo es eso? Ok. Bien. Dentro de este método vamos a ver las ventajas. Una de ellas es ayuda a controlar la glicemia, pero siempre y cuando el paciente lo sepa controlar, usar, ¿no? Porque hay pacientes que abusan de la dosis de insulina y más bien le traen como consecuencia que suben de peso, ¿no? Porque se les antojó no sé, un queque, un turrón, bueno, me voy a aplicar más insulina y me la voy a comer, ¿no? Pero eso está aumentando más calorías y por lo tanto sube de peso. Da mayor flexibilidad al plan alimentario, lógico, porque el paciente ya no va a estar pensando de que porque se va de viaje va a tener que comer una comida diferente, simplemente va a tener más libertad en elección de sus alimentos. Hay un menor riesgo de las complicaciones, obviamente, porque está controlando la glucosa. Y proporciona una mejor calidad de vida. Pero hay una desventaja. No es aplicable a todo tipo de paciente. No vamos a mandar a contar a un viejito que ya ni siquiera suma, ¿no? O las personas deben tener capacidad y fuerza de voluntad para llevar a cabo ciertos cálculos, tiene que tener conocimiento acerca de una alimentación balanceada.
Y la ADA también refiere que hay 3 niveles de aprendizaje, pero para mí en la práctica he encontrado que a veces solo se queda en el nivel 1. Bueno, el primer nivel es el básico también, o 1. Enseña a utilizar la lista de alimentos, leer etiquetas, conocer el tamaño de las porciones. Luego está el nivel 2, en la cual aprende a identificar patrones de respuesta de la glucosa en la sangre según la alimentación y el ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa cuando se pone la insulina y no come, o se hace ejercicio y no ha utilizado su insulina adecuadamente, ¿no? Y el nivel 3, que se determina por la cantidad de insulina administrada en función a los carbohidratos que desea consumir el paciente, ¿no? En este nivel avanzado sí hay 2 términos, que es el factor de sensibilidad, ¿no? Y también está la relación de insulina, ¿no? Aquí hay una recomendación de algunos autores en la cual dicen que para un paciente de normopeso una unidad de insulina equivale a 15 gramos de carbohidrato, o en el caso de los niños una unidad de insulina equivale a 20 o 30 gramos de carbohidratos. Y en el caso de los obesos una unidad de insulina lleva 10 gramos de carbohidratos. Y en el caso de la insulina o la insuficiencia renal crónica, una unidad equivale a 30 gramos, ¿no? Pero lo ideal es, esta es una base, ¿no? Porque lo ideal es que nosotros le calculemos ya en la consulta, ¿no? ¿Y cómo contar carbohidratos? Se puede hacer a través de las equivalencias, ¿no? En la cual hay una lista que agrupa alimentos en porciones aproximadamente 15 gramos y que permite intercambio entre ellos. Y está también el otro, que son contados con una lista de conteo de carbohidratos que son a través de las medidas caseras e informaciones nutricionales de los alimentos industrializados, ¿no? Uno de los requisitos básicos, como le decía anteriormente, el paciente tiene que ser disciplinario, tiene que estar motivado, porque muchas veces al paciente le decimos, ya vas a venir a la próxima cita y vamos a hablar de lo que has podido registrar. Pero si nos encuentra a nosotros, ya pasa, vamos a ver, ¿no? Entonces como que nosotros también tenemos que darle esa motivación al paciente, felicitarlo cada vez que ha cumplido alguna de las recomendaciones que se le ha dado, ¿no? Por más mínima que sea, porque eso es lo que espera el paciente, que también nosotros nos pongamos en su lugar y podamos entenderlo, ¿no? Porque prácticamente está confiando en nosotros, ¿no? Debe tener el compromiso para mantener el método durante el transcurso de su vida y así lograr los niveles de glucosa, ¿no? Debe saber sumar, restar, registrar sus comidas y ser consciente de la voluntad de aprender y la disponibilidad al cambio. Si no tiene estos requisitos el paciente, chau conteo, no funciona, así de simple. Entonces, en la práctica, ¿qué hacemos en la consulta? Sacamos sus necesidades calóricas, ¿no? Ya sabemos que tenemos el índice de masa corporal, ¿no? En la cual lo va a clasificar según su estado. Luego vamos a calcular el peso según la actividad física y ahí vamos a repartir ya los macronutrientes, ¿no? En este caso los carbohidratos son los que más hay que controlarlos o fraccionarlos. Y se ordenará la alimentación según la edad, el sexo, actividad física, estado nutricional y el uso de algún tipo de medicamento, ¿no? En este caso insulina. Y es importante el fraccionamiento de los carbohidratos, porque muchas veces hay pacientes que solamente están controlando la glucosa con su alimentación y actividad física. Por eso es importante saber esto, ¿no? Y aquí está un cuadro en el cual pues, estamos viendo que este paciente se le programó 200 gramos de carbohidrato durante todo el día y estos son repartidos en las 3 comidas principales y por ahí que le dejamos para un alimento de emergencia, ¿no? O en este caso que este paciente puede estar enfermito y que puede estar fraccionando la alimentación en diferentes horarios. Pero la idea siempre es que tenga 3 comidas principales, ¿no? Bueno, aquí ya hay una tabla en la cual pueden ustedes observar que para 1.200 kilocalorías se están distribuyendo por grupo de alimento los carbohidratos, ¿no? Y así de 1.200 hasta 2.200 calorías. Y aquí estamos distribuyendo los
carbohidratos. En esta literatura, por ejemplo, ellos utilizan el 48% de carbohidratos. Y esta es la tablita de intercambio, ¿no? Esta es la tablita que siempre le digo a los pacientes, este es como tu Biblia. Porque sabiendo esto vas a poder tú variar tu alimentación, ¿no? Y estamos viendo pues que son divididos en 7 grupos de alimentos, ¿no? Y vamos a ver el primer grupo, que son los lácteos. Ellos están dividiéndolo en leche entera y descremada. Todos ellos tienen 12 gramos de hidrato de carbono. Y la diferencia acá están las calorías. Entonces, la recomendación siempre es optar por estos grupos de alimentos, ¿no? Pero si no encontramos pacientes que puedan comer sus productos descremados, pues habrá que darle los ajustes ahí, ¿no? Y miren cómo se ve, medio vaso de leche evaporada con 15 gramos de carbohidrato y en este caso con una leche fresca, ¿no? Y esto siempre nos sirve como estrategia porque a veces el gordito quiere ver cantidad y le engañamos, ¿no? Está a la vista, pero en realidad solo tiene 15 gramos de carbohidrato. Aquí están las verduras, si bien es cierto tienen pocos carbohidratos, pero también son consideradas en la suma de del conteo. Y así se ve en la vida real. Luego el grupo de las frutas, que miren aquí siempre me dice que por allá la nutricionista me quitó el plátano, por allá me quitó la chirimoya, yo ya no sé a quién creerle porque todo el mundo me quita todo. No, simplemente que cuando tenga usted su lista va a ver la cantidad de alimentos que puede comer, y está su mango, su plátano, pero lo importante es la cantidad que debe recibir el paciente. Entonces no hay que quitarle, simplemente hay que fraccionarles, reducirlos, ¿no? Porque miren, es tan difícil que venga alguien y te diga, ¿sabes que no vas a comer esto? ¿No? Pongan en su lugar de paciente así como que ya no va a regresar, porque la idea es siempre darle alguna solución al paciente. Y miren, aquí están, cómo se ven 15 gramos de frutas. Miren, siempre acá su manzanita y siempre le mandamos la dura para que, como es muy ansioso en comer, ahí la manzana dura como que va abocando ahí la ansiedad de comer, ¿no? Uy, se me pasó. Wow. Bueno. Y si quiere ver cantidad, pues ahí están unas fresas grandes, ¿no? Aquí va. El grupo 4, que está conformado por los cereales y tubérculos, menestras. Aquí lo importante es hacer que el paciente conozca los complejos y los simples, que son los que van a tener impacto en el control, como les vuelvo a repetir, y hablarle de los simples, que ellos son los que se utiliza sí, pero solo en situaciones de hipoglicemia y no muy seguidos. Y todo este grupo de aquí también cuenta con 15 gramos de carbohidrato. Miren, aquí se ve 15 gramos de carbohidratos, ahí está su canchita, el choclo, 79 gramos, ¿no? Cuando consumen su harina o su kiwicha, su maca, esa es la cantidad. 15 gramos es una cucharada, ¿no? Aquí está como se ve su quinoa, 15 gramos, su arroz. Pero esto no come el paciente come más. Entonces, esa es la idea de que debemos enseñar que la porción es muy importante para ellos. Ahí está el grupo de las proteínas. Si bien es cierto, es un grupo que no contiene carbohidratos, pero esto no quiere decir que los va a comer libremente, ¿no? Aquí, por ejemplo, está dividiendo las proteínas en carne magra, medianamente magra y la grasa. Y desafortunadamente, pues el paciente diabético no viene solo con diabetes, viene con su problema de colesterol o tiene problemas renales, en los cuales por eso es importante controlar también este grupo, ¿no? Y está el grupo de las grasas. Aquí le contamos que les presentamos las grasas buenas, porque ellos más conocen como grasa buena, no tanto como poliinsaturados o monosaturados. ¿Qué será eso? Dirán, ¿no? Pero cuando hablamos de las grasas buenas, como que ya se enfocan más y, bueno, se acuerdan de la palta, de la aceituna, ¿no? Y las grasas saturadas, que estas están relacionadas pues con el tema del colesterol y la subida de peso, ¿no? Y como son grasas, también no, por más que sean buenas, no quiere decir que se la va a comer como sin medida, ¿no? Pero también en nuestro país
el Senan sacó hace ya tiempo una guía de intercambio de alimentos en la cual también utiliza nuestros alimentos y lo divide en 7 grupos. También ha sacado una tabla con número de porciones de intercambio que está por según edad, y esto también es una buena base para poder trabajarlo en las consultas, ¿no? Y el paciente diabético debe conocer pues las herramientas, ¿no? Porque el objetivo del conteo de carbohidratos es que pese, ¿no? Que mida todo eso, pero eso no es real, porque muchas veces los pacientes no se dedican a pesar y tallar. Lo más fácil para nosotros es que ellos, o tú tengas en tu consultorio tu tacita, o que ellos traigan sus tazas para nosotros poder enseñar de esa manera cuál va a ser la porción adecuada, ¿no? Mira, aquí están estos materiales y el plato, que el plato debe ser de 25 centímetros, no de esos platos de fondo que, ¿no? Porque el paciente me decía, señor, usted me ha dicho que va a ir una porción de carbohidrato en mi plato. Bueno, pues me trae un platazo que, no, pues ahí ya no había nada de dieta, ¿no? Y es importante también que conozca las porciones. Siempre le digo, esto es lo que te sirve el vendedor. Porque al vendedor no le interesa tu salud, al vendedor le interesa vender nada más, porque esa es la porción que tú realmente necesitas, esa es la porción que te va a ayudar, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? Tengan su platito, su maqueta ahí en la consulta para que tengan idea, ¿no? Siempre le digo, de este plato comen como 4 diabéticos, se ahorran dinero y no gastan tanto, ¿no? Pero a veces hay el hijo o el nieto que está a cargo del abuelo, dice, ¿sabe qué? Yo no estoy para contar, yo no tengo tiempo para contar, señorita, usted me tiene que decir algo más sencillo. Entonces, lo más sencillo que pudimos encontrar fue el que utilizara sus manitos, ¿no? Y más o menos ello le da un aproximado de 4 dedos, era aproximadamente 40 gramos de carbohidratos, ¿no? O 3/4 de taza, 30, y así, ¿no? Entonces, siempre se le recalca, así como el doctor te dice que vas a tomar una cápsula de 850 miligramos y lo tomas a las 8, al horario que te indica, igualito. Cuando el nutricionista o la nutricionista te programa tu taza o media taza, es porque esa es la cantidad que vas a recibir todo el día y es la cantidad que va a poder controlar la glucosa, ¿no? Y como que por ahí sí nos comprenden, ¿no? Otro mensaje sencillo es las calorías, ¿no? Se le enseña la forma de preparaciones, en el sentido que la forma de preparar es la que va a aumentar las calorías. Y bueno, aquí le ponemos el ejemplo del pollo frito, cuando se lo come con pellejito, que es tan rico, pero al final mire cuánta grasa tiene. Y que lo más recomendable es pues tratar de preparar a la parrilla o asado, ¿no? O cocido. Y no solamente ponerle sancochado al pobre paciente, ¿no? Y bueno, ahí están los gráficos para que se pueda ver. No les quiero despertar el apetito, pero ahí está. Bueno, yo los dejo. Voy a continuar con la licenciada Vanessa. El micrófono. Mejor. Ya. ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Ya hemos hablado hemos hablado del conteo de carbohidratos de los grupos de alimentos, ¿verdad? Pero ahora lo que vamos a hablar es el conteo de carbohidratos de los alimentos procesados, que son aún más riesgosos. ¿Por qué? Porque es muy fácil excederme en la cantidad de carbohidrato que yo consumo si tengo un uso diario de estos productos. ¿Por qué? Por la cantidad de azúcar agregado que tiene. Hemos visto ya en la ponencia de la licenciada Roxana que son los carbohidratos el principal nutriente que va a afectar nuestra respuesta glicémica postprandial, ¿verdad? Porque van a ser metabolizados en glucosa. Entonces no hay que olvidar que las proteínas y las grasas no van a afectar directamente la glicemia postprandial porque siempre, primero van a ser convertidos en aminoácidos y las grasas van a ser convertidas en ácido graso. Entonces tenemos ahí que la glucosa es uno de los elementos esenciales en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero la dependencia de la sacarosa es algo ya nuevo en la historia de la humanidad, como ya también lo hemos visto en la ponencia anterior, ¿verdad? Y justamente es esta sacarosa
que viene de la caña, la que va a estar presente en estos productos procesados y por eso es necesario cuantificarla. El aumento o disminución de esos azúcares está asociado con el cambio paralelo en el peso, es decir, mono y disacáridos que son agregados por el fabricante, por el consumidor o por el cocinero a los alimentos y las bebidas, van a influenciar sobre el peso. Y también se van a considerar a los naturalmente presentes en la miel, en los jarabes más conocidos como sirups y en los jugos de fruta. Ahora, hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud recomienda reducir la cantidad de azúcares a lo largo de la vida. No significa que porque sea un niño yo debo de recargarlo de azúcares, porque más bien los podría predisponer a un aumento de peso o a una enfermedad crónica. Entonces, todo lo que ya les mencioné es un sustento de por qué debo yo contar los azúcares de los productos procesados, ¿verdad? No, el conteo de carbohidratos no es una simple suma y resta, porque si fuera una simple suma y resta yo podría recargar a cualquier organismo de azúcares y esto no sería nutricionalmente adecuado, ¿verdad? Entonces nos enfrentamos a un panorama un poco confuso, en donde yo tengo una etiqueta que tiene muchas declaraciones nutricionales. Encuentro ahí arriba que dice sacha inchi, omega 3, 6, 9, pero no me dice si el alimento está hecho de sacha inchi o si contiene trozos de sacha inchi, solamente me lo coloca ahí, no me dice nada más. Me dice light, me dice miel. Entonces, aparentemente ante el consumidor, pues un envase de esta naturaleza puede confundirlo y puede indicarle que es una mejor opción frente a otra, pero no necesariamente es así. Vemos yogures con 0% grasa. Y hay que indicarle al paciente que por más que diga 0% grasa, no es directamente proporcional a ser 0% azúcar. Son cosas muy diferentes. Vamos a encontrar también que dicen que están endulzados con stevia, pero tienen un asterisco ahí, en la parte casi no lo vemos, y cuando volteamos la botella nos dice que está parcialmente endulzado con stevia. Es decir, no todo es stevia, por lo tanto hay una parte que también tiene azúcares, ¿verdad? Entonces eso también hay que demostrarle al paciente. Idealmente, pues deberíamos tener una etiqueta así, ¿no? Donde todos los nutrientes estén claramente identificados y nosotros nos facilite también el trabajo. Ahora, por ello todos los rótulos de los paquetes en verdad deberían diferenciar entre carbohidrato y azúcar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá esta etiqueta que me dice datos nutricionales, carbohidratos 34 gramos. Pero no me diferencia cuánto de este carbohidrato es realmente azúcar. Entonces, el consumidor puede pensar que esta galleta pues no tiene contenido de azúcar, pero si uno va a leer los ingredientes, puedes leer aquí, no sé si lo alcanzan a leer, pero dice azúcar e incluso tiene azúcar invertido. ¿Ya? Entonces, y es una galleta salada. ¿Okay? Ahora, si le dices al paciente, esta galleta que te estás comiendo tiene 34 gramos de carbohidrato, ¿crees que para él eso tenga algún significado? No, ¿verdad? Porque esa cifra no, a mí no me dice nada de esa cifra. ¿Qué es 34 gramos de carbohidrato? ¿Es mucho? ¿Es poco? Entonces, para él es difícil abstraer ese concepto. ¿Okay? Entonces, yo con ese fin he traído una foto también de un alimento en donde también van a ver que hay 30 gramos de carbohidrato. Entonces, ¿cómo se ven 30 gramos de carbohidrato? Así también se ven 30 gramos de carbohidrato, salvando las distancias entre arroz y un cereal refinado, ¿no? Pero si yo le quiero mostrar al paciente y con fines didácticos me puede servir una imagen como esta para que ella se concientice en verdad en lo que está consumiendo. Ahora, bueno, ya sé que debo contar los carbohidratos, que es importante contar los azúcares de los alimentos procesados, pero ¿cómo lo contabilizo? O sea, ¿cómo hago para contabilizarlos? A través de una etiqueta que va a ser nuestra mejor aliada, ¿no? Entonces, hay que enseñarle al paciente que debe siempre buscar la palabra carbohidratos, la palabra azúcar, pero también la palabra porción, tamaño de la porción. ¿Por qué? Porque en muchos de los productos que compramos, la etiqueta, toda la información de la etiqueta, no es lo que realmente consumimos. Entonces, por ejemplo, vemos barras de chocolate en donde la etiqueta está toda la información clarísima, así, bien redactada, pero está por 1/3 de tableta. Y al final nosotros nos terminamos comiendo toda la tableta, que son 3/3, ¿verdad? Entonces, toda esa información nutricional deberíamos multiplicarla por 3. Y eso también es algo que hay que enseñarle al paciente para que él pueda hacer en su día a día.
Ahora, ya ubiqué el carbohidrato, ya ubiqué el azúcar, pero ¿cómo yo lo interpreto esto? Tengo una herramienta que se llama un semáforo nutricional, que me va a ayudar a mí a ver si mi alimento, el producto que yo estoy analizando, tiene bajo, medio o alto contenido de azúcar. Y eso también va a ser bastante útil para él y para nosotros también. Les he traído acá un ejemplo para practicar y poder ubicar el carbohidrato y el azúcar, a ver si somos capaces de ubicarlo. Entonces, he traído unas galletas de soda. No van a lograr ver la etiqueta acá, pero por eso les he traído la foto ya agrandada. Vamos a ver que el tamaño de la porción, ¿cuánto dice que es? 40. Efectivamente, en ese empaque, el empaque pesa 40 gramos. Entonces, la información que vamos a leer aquí, en verdad es lo que yo voy a encontrar en todo el empaque que me voy a comer. ¿Okay? Vemos que carbohidratos, lo ubico, 31 gramos de carbohidrato. Ya vimos cómo en imagen cómo se ven 30 gramos de carbohidrato, ¿verdad? Nos dice que de azúcar, bueno, tiene 1 gramo este empaque. ¿Okay? Entonces, para mi semáforo nutricional, pues no va a tener alto contenido en azúcar, va a tener un bajo contenido en azúcar, está en verde. En el caso de la sal, sí tiene un alto contenido, pero para fines de la ponencia vamos a ver ahora las cantidades de azúcar y de carbohidrato en sí. También tenemos, les he traído otro ejemplo, que es un pan multiserial. ¿Okay? También les he traído la foto de la etiqueta. Y efectivamente el tamaño de la porción, que es 86 gramos, equivale a 2 rodajas de pan de molde de este pan, de este producto que les he traído. Vemos que en carbohidratos tiene 35 gramos y en azúcares tiene 13 gramos. Entonces, para mi semáforo nutricional, me indica que ya este pan por 2 rodajas tiene alto contenido de azúcares. Entonces, hay que tener cuidado con lo que le recomendamos al paciente. Y que él se den cuenta de identificar esto también. Entonces, volviendo a nuestro panorama confuso de esta etiqueta que tenemos aquí, primero, si queremos ver la etiqueta y enseñarle al paciente, vemos información nutricional, ¿nos dice por cuántos gramos es? No nos dice, ¿verdad? No nos dice que esta información nutricional yo no sé si es por 100 gramos o si es por 180 o por cuánto es. Ni siquiera me dice cuánto pesa el empaque, porque me dice peso aproximado 180, 220, pero ni siquiera me lo marca. Es muy probable que la información que esté aquí sea por 100 gramos, lo cual significa que si este empaque todo pesa 180, no va a tener 58 gramos de carbohidratos, sino puede llegar a tener hasta 80 o 100 si hacemos una regla de 3. ¿No? Entonces, hay que saber identificar también esto. Entonces, una opción que aparentemente figura como buena, pues realmente quizás no lo es. Entonces, ya les han mencionado que un pan, que ven en la foto, tiene aproximadamente 83 calorías, 19 gramos de carbohidrato. Pero algo que es necesario y que también hemos aprendido en la ponencia de la licenciada Roxana es que mientras más grande sea el alimento, más calorías también va a tener y por lo tanto más carbohidratos también va a tener. Por lo tanto, si uso un pan mucho más grande, este pan va a pasar de tener 83 calorías a 143 y también pasa de tener 19 gramos de carbohidrato a 33 gramos de carbohidrato. Si yo sigo agrandando el tamaño del pan, entonces también puedo encontrar un pan mucho más grande, ¿verdad? Ese pan no es igual que este pan, porque pesa mucho más. Por lo tanto, la cantidad de carbohidrato que tiene también va a ser mayor y aproximadamente también puede tener 64 gramos de carbohidrato. Entonces, solo un pan no es solo un pan. Entonces, esa es una idea también errónea que muchos pacientes tienen. Entonces, solo un pan, pero tendría que ver de qué tamaño ha sido tu pan. Entonces, ya no se convierte en solamente un pan. Ya vimos que 64 gramos es aproximadamente lo que tiene solamente el pan, no estoy contando lo que está dentro. Pero 60 gramos también de carbohidrato yo los puedo ver así. ¿Okay? Salvando otra vez las distancias entre las vitaminas y nutrientes que pueda tener las menestras. ¿Ya? Pero gráficamente yo también, así, esto también tiene 60 gramos de carbohidrato, como en la imagen anterior. Entonces, ya hablamos de alimentos, de productos, pero también ahora les he traído ejemplos de bebidas. Entonces, este es un té verde, que aparentemente pues, es una mejor opción frente a otra bebida. Entonces, si vemos el empaque, en el caso de la etiqueta, esta es la porción que me indica, ¿no? 240 mililitros. Estos 240 mililitros tienen casi 23 gramos de carbohidrato, de los cuales todos son azúcar.
Pero, ¿yo me tomo 240 mililitros? No, quizá me tomo más, porque en la botella me vienen 400 mililitros. Por lo tanto, esto no es la porción que realmente estoy consumiendo. Esta es la porción que realmente estoy consumiendo. Entonces, ¿por qué? Porque 400 mililitros es lo que hay en esta botella que está aquí. Entonces, pasaría de tener 23 gramos de carbohidrato a tener casi 38 gramos de carbohidrato. Igual, de los cuales todos son azúcares, ¿no? Entonces, para mi semáforo nutricional, pues esta bebida es alto contenido de azúcar también, está en rojo. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, que recomendaba reducir la ingesta de azúcares a lo largo de la vida, pues nos dice que tenemos que consumir menos del 10% de nuestro valor energético en azúcares. Ahora, si mi dieta es de 2.000 calorías, el 10% de este valor calórico total significaría 50 gramos de azúcar. Pero si la dieta del paciente es de 1.500 calorías, que es un valor calórico que muchos pacientes pueden tener si están en un régimen de adelgazamiento de peso, si no son tan altos, si no hacen tanta actividad física, es muy probable que no necesiten comer 2.000, sino que necesiten comer 1.500. Entonces, si necesitaran comer 1.500 calorías, entonces el 10% de ese valor calórico total ya no va a ser 50, sino va a ser 37 gramos. Ahora, en este té verde que yo les había mostrado antes, ¿recordamos cuánto había de azúcares? Casi 37, así es. En esta botella habían 37.5 gramos de azúcar. Por lo tanto, si mi dieta era de 2.000 calorías, esto significa, la botella entera significa 75% de la cantidad de azúcar diaria recomendada. Sin embargo, si mi dieta es de 1.500, solo esta botella ya significa el 100% de la cantidad de azúcar diaria que yo debería consumir. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta y ya se nos fue solamente en una sola botella. He traído también otros ejemplos. Este es un emoliente industrializado. Pero si vemos la etiqueta, también la información nos la da por 200 mililitros y la cantidad de azúcar es 22 gramos. Tampoco es la porción que me consumo en realidad. ¿Por qué? Porque la botella tiene 500 mililitros. Por lo tanto, debo duplicar, ¿no?, lo que estoy viendo en la etiqueta de la izquierda. Y este emoliente, que sí aparentemente tiene una etiqueta, los colores me indican a mí que podría ser una mucha mejor opción, de todas maneras tiene una gran presencia de azúcares dentro. También el semáforo nutricional lo cataloga como alto contenido de azúcar. Este es un yogur que está parcialmente endulzado con stevia y que dice que tiene 0% grasa. Sí, efectivamente es 0% grasa, pero como les mencionaba, no es directamente proporcional a que sea 0% azúcar. ¿Okay? Entonces, en la etiqueta también me la da por 200 mililitros y encuentro carbohidratos 21.2 y azúcares 18.8. Ahora, si mi taza es un poco más grande de 200, si es de 250, igual la cantidad de azúcares va a aumentar, ¿verdad? Y también el semáforo nutricional me indica que este producto tiene alto contenido de azúcares de todas formas. Entonces, también hay que tener cuidado al momento de la indicación. Y este ya es un yogur regular, que no tiene ninguna declaración nutricional de que es light o de que es reducido en azúcar. O sea, en la etiqueta no me dice nada, simplemente me lo presenta así. Me da la información por 180 mililitros. Entonces encuentro de azúcar 28 gramos. Tampoco bebo 180 mililitros. Puedo llegar a beber una taza de 250, ¿verdad? Entonces esta es la porción que realmente consumimos. Y también el semáforo lo coloca como rojo. Entonces, se dan cuenta como muchos de los productos procesados están cargados de azúcar y por qué esto significa un riesgo para nosotros. Y esto es un mundo ideal, ¿no? Bueno, no es un mundo ideal, en verdad ya está pasando y está pasando en Ecuador. Aquí tenemos las etiquetas que al consumidor le indican rápidamente si tiene alto contenido de azúcar, bajo. También lo mismo para la sal y lo mismo para las grasas. Miren, hasta todo el ketchup y la mostaza, todo tiene ese tipo de semáforo gráfico.
Entonces, en Ecuador, pues ya tienen todo reglamentado, tienen dónde va la etiqueta, de qué tamaño va a ser, en qué parte tiene que ir para que el consumidor lo pueda ver mucho más rápido. Y para los escépticos que de repente decimos, pero bueno, eso no va a funcionar aquí porque nadie se da cuenta de la etiqueta, nadie lo va a ver. Bueno, hicieron un estudio donde 69% de los hogares dijeron que sí se fijaban en la etiqueta al momento de comprarla, o sea, en la etiqueta gráfica. ¿Okay? Entonces, yo les comentaba al inicio que el conteo de carbohidratos no es solamente suma y resta. ¿Okay? No solamente es cantidad lo que tengo que ver. Entonces, les traigo esto, ¿por qué? Porque acá hay un estudio donde el orden de las comidas tiene un impacto significativo en la glucosa postprandial y en la insulina también postprandial. Entonces, ¿qué nos dice este estudio? Fue un estudio donde se evaluaron a 11 sujetos que tenían diabetes, que tenían obesidad, y se les dio una comida isocalórica. El primer día hicieron que lo primero que consumieron del plato fue carbohidrato, lo segundo fue la proteína y lo tercero fueron los vegetales. Y el segundo día, lo primero que consumieron del plato fue la proteína, los vegetales y finalmente los carbohidratos. ¿Okay? Entonces, después de esto se les midió la glucosa y la insulina a diferentes tiempos. ¿Okay? Y esto fue lo que hallamos, que las personas que consumieron primero el carbohidrato, luego la proteína y luego los vegetales, tuvieron una glucosa y una insulina mucho más alta que las personas que consumieron primero la proteína, luego los vegetales y luego finalmente los carbohidratos. Entonces ven cómo esto no es todo parametrado, va mucho más de la cantidad que yo pueda consumir. Y aquí también lo demuestro, tiene que ver mucho con el orden de los alimentos. Y esta es una estrategia en verdad práctica de decirle al paciente, ¿no? Y que lo puede poner en práctica. Las conclusiones de este estudio fueron que el efecto del orden de los alimentos sobre las glucosas postprandiales fueron comparables con las de agentes farmacológicos cuyo objetivo fue disminuir su glucosa postprandial. Entonces, el orden de la ingesta del carbohidrato durante un tiempo de comida también importa entonces. Debemos tener en cuenta no solamente qué comemos, cuánto comemos, sino el orden en el que los comemos. Entonces, todo alimento va a tener un efecto sobre nuestro organismo. Recordemos que los alimentos guardan informaciones dentro, que van a interactuar incluso con nuestro ADN. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nos llevamos a la boca. Muchas gracias. Un par de preguntas, si hubiese. Estuvo preguntando sobre, tú tienes la papa, 100 gramos, tienes el chuño, que es la papa deshidratada, y tienes lo mismo en puré. ¿Eso afecta los gramos de carbohidratos o afecta verdaderamente, probablemente va a hablar del índice glicémico ahora, pero ¿afecta los gramos de carbohidratos pasarla, por ejemplo, de papa deshidratada a papa entera o papa normal? Claro, porque cuando uno va a disecar, digamos, ese alimento va a perder agua, por lo tanto se va a concentrar mucho más los gramos de nutrientes que tenga. Por eso es que en esa lámina que les pusieron antes, veían que en un pan encuentran 15 gramos de carbohidrato aproximadamente, pero también eso es lo que encuentran en una cucharada sopera de harina. ¿Por qué? Porque el alimento al estar deshidratado se concentra más el nutriente, por lo tanto se concentra más el carbohidrato, entonces en tamaños más pequeños yo voy a poder ya encontrar fácilmente 15 gramos. Entonces el disecar tiene ahí un efecto también. Y otro ejemplo es la menestra, ¿no? Sabemos que una alverjita tiene menos calorías, pero cuando ya está seca concentra más calorías, ¿no? Lo mismo sucede con el pescado seco, ¿no? Pregunta por allá, por favor, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy alentadoras las dos ponencias, las felicito. Mi pregunta es, claro que nosotros podemos entender
mucho de lo que ustedes han hablado debido a que, bueno, tenemos conocimiento de la cantidad de carbohidratos, ¿no? El tema es que el paciente, generalmente en la práctica en sí, quizás no entiende cuánto es 100 gramos de carbohidratos, ¿no? O sea, una técnica muy interesante fue la primera ponente que habló acerca de la medición con dedos, ¿no? Eso me parece muy bueno. Ahora, ¿qué dentro de su experiencia suya, de ambas nutricionistas, alguna otra técnica que nos sirva para que realmente esto sea eficiente? ¿Alguna otra técnica, una manera particular para que realmente podamos llegar y nos puedan entender nuestros pacientes? Gracias. Bien, una de las herramientas sencillas es el plato, ¿no? La distribución de los 3 grupos de alimentos en el plato. Sabemos que la mitad del plato siempre va a ser compuesta de verduras, ¿no? Y su forma natural siempre. Y la otra mitad se divide en 2, que van a ser compuestas por una de carbohidratos y la otra de proteínas, ¿no? Ese es el método más sencillo cuando el paciente no quiere contar carbohidratos, y el familiar también se le hace un poco más fácil el manejo, ¿no? Es lo que al menos nos da resultado con el plato inteligente, que es el que normalmente lo conocen, ¿no? Acá. Sí, una pregunta más, sí, la última, allá. Dos preguntas. Buenas noches. Igual felicitarlas por la ponencia, muy buena también. Por aquí, gracias. Mi pregunta iba al hecho de ¿cuál es la opinión que se tiene por parte de ustedes con el uso de la stevia? De hecho, hay miles de presentaciones, pero ya en muchos de nuestros clientes, que son personas que tienen sobrepeso, se ha visto un uso desmedido. Conozco casos de clientes que usan hasta 6, 8 o 10 sobres al día. Mi pregunta es, ¿hay estudios que demuestren que esto está generando un daño? Pude leer un reporte en el cual comentaban de que al tener esta misma sensación de dulce, hacía que el paciente no deje esta tentación del azúcar. Entonces, en algún momento cuando salía del plan de dieta, volvía otra vez y recaía en el uso de azúcar. ¿Cuál es la opinión que se tiene al respecto o qué sugerencias podrían darnos, ¿no? Gracias. Bien, en el caso de los endulcorantes, siempre les digo a los pacientes, ¿no?, que cuando saca un endulcorante, hace un estudio de 2, 3 años y dice es bueno. Pero nadie hace un estudio a largo plazo en la cual pueda demostrar que realmente el paciente no ha sido afectado por este consumo, ¿no? Por eso, para mí siempre la recomendación es que no abusen de este producto, cualquiera que sea la marca, siempre va a tener que ser controlado. No puedes tomarlo así libremente porque no hay ese reporte en la cual diga que haga daño, pero tampoco lo hacen a largo plazo este estudio, ¿no? Por eso no es la idea de quitarles, pero tampoco prohibirles, simplemente fraccionarle, ¿no? Quitarle. Bueno, la stevia nos va a ayudar al paciente para ayudarlo en el que se haga mucho más fácil el olvidarse del azúcar. Mas no debería ser un reemplazo total, es decir, no podemos tapar el sol con un dedo. Como antes usaba 10 cucharadas de azúcar, ahora uso 10 cucharadas de stevia. No debería ser así. Deberíamos tratar de educar al paciente para que poco a poco deje esas ganas por querer comer algo dulce. La stevia nos va a ayudar en un primer momento, pero en verdad siempre la recomendación debería ir a que no utilicen tanta cantidad de edulcorante y le puedes mencionar los efectos que esto puede tener a nivel de la microbiota también, como les he dicho. Pero solamente para dar un aporte ahí. Los edulcorantes han sido creados para reemplazar al azúcar porque una cucharita de azúcar tiene 20 calorías y el stevia tiene 0 calorías entre comillas. Entonces tienes que ver comparación 1 versus 20, o sea, mayor aporte calórico con el azúcar y el otro menos aporte calórico. Entonces, pero nosotros tenemos señales de estímulo con respecto a los azúcares. Entonces, estas se estimulan rápidamente. Entonces, tú tienes un cerebro de gordito. Y ese cerebro de gordito está hiperestimulado en el tiempo. O sea, diciéndote que no comas el azúcar, es poco probable que me hagas caso. Pero si te doy una sustancia, probablemente que tenga el mismo sabor y tenga algún efecto muy parecido y que no tenga mayor problema, me vas a hacer caso. El problema es, como dijo, los estudios son muy pocos con stevia. O sea, yo te mostré anteriormente en la charla previa cómo la sacarina y la sucralosa sí producen hiperinsulinemia. Pero estudios con stevia que produzcan eso no lo hay. El gran problema es que el stevia está mezclado con fructosa muchas veces o con maltodextrina.
Entonces, esas mezclas es lo que da el sabor dulce de la stevia. Y empezamos nuevamente en el etiquetado, ¿no? Entonces, verdaderamente yo creo que la podemos utilizar. Siempre vean el registro sanitario que de alguna manera nos protege si es un registro sanitario nacional. Esa es la recomendación. Y para terminar, la última, sí. Cuando pusieron el semáforo nutricional, ¿cuál es lo máximo que se puede tener y si es por cantidad de comida o si es, obviamente me imagino que es diario, para que sea verde y que podamos consumirlo de una manera sana y que no entre al etiquetado amarillo o rojo? Porque no logré ver los rangos, entonces para ver si es que se puede tener Sigue funcionando, ¿no? Ya. En el caso del etiquetado, el semáforo es una herramienta práctica. Hay rangos ya establecidos, que en verdad deberíamos nosotros también manejar y de paso, cuando vemos un producto es más fácil ubicarlo. El semáforo nutricional lo que hace es catalogarte si el alimento es bajo, mediano o alto por 100 gramos. Es decir, en base a 100 gramos tú debes de comparar. Y con 100 gramos ahí sacas la relación. Entonces tienes que ver la etiqueta. Si se está mostrando por 40 gramos, deberías hacer regla de 3 hasta llegar a 100 y con ya ese dato de 100 tú lo comparas en el semáforo con los distintos rangos que tienen. Te cataloga por producto, ¿no? Por producto, esos 100 gramos, para mí, ¿cuánto es? ¿Es medio, bajo o alto? Muy bien, muchas gracias y un fuerte aplauso. Dentro de este método vamos a ver las ventajas. Una de ellas es ayuda a controlar la glicemia, pero siempre y cuando el paciente lo sepa controlar, usar, ¿no? Porque hay pacientes que abusan de la dosis de insulina y más bien le traen como consecuencia que suben de peso, ¿no? Porque se les antojó no sé, un queque, un turrón, bueno, me voy a aplicar más insulina, me la voy a comer, ¿no? Pero eso está aumentando más calorías y por lo tanto sube de peso. Da mayor flexibilidad al plan alimentario, lógico, porque el paciente ya no va a estar pensando de que porque se va de viaje va a tener que comer una comida diferente, simplemente va a tener más libertad en elección de sus alimentos. Hay un menor riesgo de las complicaciones, obviamente, porque está controlando la glucosa. Y proporciona una mejor calidad de vida. Pero hay una desventaja. No es aplicable a todo tipo de paciente. No vamos a mandar a contar a un viejito que ya ni siquiera suma, ¿no? O las personas deben tener capacidad y fuerza de voluntad para llevar a cabo ciertos cálculos. Tiene que tener conocimiento acerca de una alimentación balanceada. Y la ADA también refiere que hay 3 niveles de aprendizaje, pero para mí en la práctica he encontrado que a veces solo se queda en el nivel 1. Bueno, el primer nivel es el básico también, o 1. Enseña a utilizar la lista de alimentos, leer etiquetas, conocer el tamaño de las porciones. Luego está el nivel 2, en la cual aprende a identificar patrones de respuesta de la glucosa en la sangre según la alimentación y el ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa cuando se pone la insulina y no come o se hace ejercicio y no ha utilizado su insulina adecuadamente, ¿no? Y el nivel 3, que se determina por la cantidad de insulina administrada en función a los carbohidratos que desea consumir el paciente, ¿no? En este nivel avanzado sí hay 2 términos, que es el factor de sensibilidad, ¿no? Y también está la relación de insulina, ¿no? Aquí hay una recomendación de algunos autores en la cual dicen que para un paciente de normopeso una unidad de insulina equivale a 15 gramos de carbohidrato, o en el caso de los niños una unidad de insulina equivale a 20 o 30 gramos de carbohidratos. Y en el caso de los obesos una unidad de insulina lleva 10 gramos de carbohidratos. Y en el caso de la insulina o la insuficiencia renal crónica, una unidad equivale a 30 gramos, ¿no? Pero lo ideal es, esta es una base, ¿no? Porque lo ideal es que nosotros le calculemos ya en la consulta, ¿no? ¿Y cómo contar carbohidratos? Se puede hacer a través de las equivalencias, ¿no? En la cual hay una lista que agrupa alimentos en porciones aproximadamente 15 gramos y que permite intercambio entre ellos.
Y está también el otro, que son contados con una lista de conteo de carbohidratos que son a través de las medidas caseras e informaciones nutricionales de los alimentos industrializados, ¿no? Uno de los requisitos básicos, como le decía anteriormente, el paciente tiene que ser disciplinario, tiene que estar motivado, porque muchas veces al paciente le decimos, ya vas a venir a la próxima cita y vamos a hablar de lo que has podido registrar, pero si nos encuentra a nosotros, ya pasa, vamos a ver, ¿no? Entonces como que nosotros también tenemos que darle esa motivación al paciente, felicitarlo cada vez que ha cumplido alguna de las recomendaciones que se le ha dado, ¿no? Por más mínima que sea, porque eso es lo que espera el paciente, que también nosotros nos pongamos en su lugar y podamos entenderlo, ¿no? Porque prácticamente está confiando en nosotros, ¿no? Debe tener el compromiso para mantener el método durante el transcurso de su vida y así lograr los niveles de glucosa, ¿no? Debe saber sumar, restar, registrar sus comidas y ser consciente de la voluntad de aprender y la disponibilidad al cambio. Si no tiene estos requisitos el paciente, chau conteo, no funciona, así de simple. Entonces, en la práctica, ¿qué hacemos en la consulta? Sacamos sus necesidades calóricas, ¿no? Ya sabemos que tenemos el índice de masa corporal, ¿no? En la cual lo va a clasificar según su estado. Luego vamos a calcular el peso según la actividad física y ahí vamos a repartir ya los macronutrientes, ¿no? En este caso los carbohidratos son los que más hay que controlarlos o fraccionarlos. Y se ordenará la alimentación según la edad, el sexo, actividad física, estado nutricional y el uso de algún tipo de medicamento, ¿no? En este caso insulina. Y es importante el fraccionamiento de los carbohidratos, porque muchas veces hay pacientes que solamente están controlando la glucosa con su alimentación y actividad física. Por eso es importante saber esto, ¿no? Y aquí está un cuadro en el cual pues, estamos viendo que este paciente se le programó 200 gramos de carbohidrato durante todo el día y estos son repartidos. Cifuentes, quien es del Centro de Investigación de Diabetes, Obesidad y Nutrición, nutrióloga del centro. Ustedes han recibido un material que ha sido elaborado por el centro y por la sociedad, el cual trata de evaluar los alimentos peruanos de alguna manera, para que ustedes vean que también es importante el conteo de carbohidratos de alimentos de la zona y de la región. Muy bien, invito a la licenciada Roxana Román. ¿Prefieres micro o prefieres aquí? ¿Prefieres viendo acá? ¿Esto? ¿Está bien? Ya. Sí, esto. Muy buenas tardes. Bueno, después de haber pasado un break y habrán contado sus carbohidratos, ¿no? Muy bien, vamos a hablar entonces de la importancia del conteo de carbohidratos en la diabetes y obesidad. La ADA, la Asociación Americana de Diabetes, menciona pues que esta es una estrategia educativa, nutricional, que ha permitido que el paciente diabético se adhiera más a este tratamiento. Y sí, es cierto, también se trabaja más con los pacientes tipo 1, porque ellos son los que reciben insulina intensivamente. Pero también se puede utilizar en pacientes tipo 2, en obesos, ¿no? Y lo principal aquí es que el rol protanólico lo tienen los carbohidratos, ya que ellos son los que tienen impacto a nivel de la glucemia, ¿no? Y consiste pues en que es el ajuste de la insulina con la cantidad de carbohidratos que va a encontrar en la comida o en un alimento, ¿no? ¿Cómo es esto? Ok. Bien. La siguiente sesión va a ser el 14 de mayo. Viene el doctor Frank Espinosa de Argentina. Él es nutriólogo, endocrinólogo, el cual va a hablar de un tema también muy interesante que es la microbiota, pero desde el punto de vista ya más de fisiología, y va a ser dos temas importantes para discutirlo allí. Y se va a hablar sobre la fructosa, verdaderamente el rol de la fructosa y la importancia de evaluar a la fructosa en el consumo diario de alimentación. Vamos a dar inicio a la segunda parte y vamos a hablar sobre la importancia del conteo de carbohidratos en diabetes y obesidad. Sabemos que
el carbohidrato de alguna manera es el que repercute en la diabetes y en la obesidad. Y es muy importante saber cuánto de carbohidratos comemos al día. Y muchas veces los que tienen más problemas son los pacientes con diabetes tipo 1. Los diabetes tipo 2 es en forma relativa, porque vamos a evaluar en la segunda charla, que es sobre índice glicémico, que verdaderamente hay alimentos que no parecen que tengan tanta repercusión en la glicemia, pero por su velocidad o índice glicémico sí repercuten en la glicemia. Tengo el gusto de presentar a la licenciada Roxana Román, quien es nutricionista y maestría en diabetes, y actualmente se desempeña como nutrióloga en el Hospital Arzobispo Loaiza. Ella nos va a hablar de la parte básica del conteo de carbohidratos. Después hay una segunda parte que se va a realizar, que es la parte de la lectura de etiquetas y sobre el conteo de carbohidratos en etiquetas, que va a estar a cargo de la licenciada Vanessa